oportunidad que podemos estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Y Dios nos ha concedido algunas actividades fuertes. Yo estoy ahorita en el seminario, me costó mucho trabajo poderme instalar y también poder ocupar un poco de tiempo para estar juntos. Pero, hermanos amados, en esta ocasión tendremos nuestro estudio acerca de Juan, porque la teología juanina es una bendición cada vez que nosotros podemos verla y podemos entenderla. En esta ocasión queremos orar sabiendo que la Escritura dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. De esta forma comienza el prólogo de Juan, que es del versículo 1 al versículo 18. Y en esta ocasión queremos presentarlo de una forma amplia, de una forma aplicada, y entonces esperamos que el Señor nos dé la bendición. Quiero invitarles para poder orar y iniciar nuestro estudio. Inclinen sus rostros, por favor. Eterno Padre Celestial, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque podemos estar en esta noche para estudiar tu palabra. Gracias porque concedes a las familias poder aprender las lecciones que tú tienes reservadas para nosotros. En esta noche, Señor, queremos que la iluminación, que la dirección de tu Espíritu Santo venga a nuestros corazones y seamos edificados. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, esperando, Señor, entender claramente cada una de las partes en las que hemos de ser instruidos en esta noche. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, en esta noche tendremos, como ya mencioné, un estudio muy interesante. Quiero invitarles para que estemos listos y podamos tomar las notas necesarias para que al final del estudio podamos sacar provecho y todos podamos compartir lo que ahí hemos de estudiar. Entonces, Pastor Ismael, compártenos, por favor, el prólogo de Juan 1, del 1 al 18. Muchas gracias, Pastor Ismael. Es un gusto, hermanos, estar en esta ocasión nuevamente para impartir esta clase, porque cuando uno inicia la lectura de un libro, generalmente para que te atraiga, lees el prólogo. Tú tienes que leer la primera parte del libro para que puedas entender la profundidad o el tema o el motivo del cual habla el curso o la clase o el libro. Inclusive cuando nosotros tenemos una película, también leemos la sinopsis para saber de qué ha de tratar esa película. Bueno, en esta ocasión nosotros hemos de estudiar el prólogo. Juan hace un prólogo que es a detalle muy interesante, porque nos va a ir dando sección a sección, palabra a palabra, frase por frase, la intención de presentar a Jesucristo como el Señor. Y uno de los pasajes que he estudiado exegéticamente ha sido este, porque es en realidad muy rico. Cada palabra de este texto bíblico nos dará en realidad una enseñanza muy profunda acerca de quién es. Por lo cual quiero invitarles a que leamos juntos Juan capítulo 1, versículo 1. Este texto dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Estos primeros versículos son en realidad muy conocidos por nosotros.
Todos los que estamos aquí hemos leído por lo menos una, dos ocasiones este texto. Pero leerlo exegéticamente es diferente, porque vamos a ir leyendo cada palabra de este texto de una manera detallada. Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18 nos presentan la introducción, nos presentan la primera parte de este estudio. Y el texto inicia: en el principio era el Logos. En el principio era el Verbo. Era el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? ¿O por qué es el Verbo de Dios? Bueno, nosotros entendemos que la palabra verbo es una acción. En el Antiguo Testamento todos entendían que el verbo, la palabra verbo, la palabra de Dios, era Dios mismo hablando al pueblo. Cuando se decía la palabra de Dios, esta es la voz de Dios, es el mensaje de Dios. Dios está hablando. Y entender que Dios está hablando implicaba entonces que Él se estaba revelando a sí mismo. Dios hablando de sí mismo. La palabra verbo en nuestro español, un verbo es una acción. Entonces, cuando se habla de que Jesucristo es el verbo de Dios, que Jesucristo es la revelación de Dios, la palabra verbo tiene la implicación o la aplicación de que Jesús es la palabra activa de Dios. Dios se revela por medio de su Hijo Jesucristo. Dios se revela y quien actúa es la segunda persona de la Trinidad, este es Dios. Cuando nosotros hablamos en nuestro español de la palabra verbo, entendemos que es una acción y que esa acción tiene la característica de quien la realiza. Cristo es quien realiza esta acción porque Cristo es Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en este texto la palabra logos, en el principio era el logos, este texto nos está revelando específicamente a Cristo. En el principio era Cristo. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Pero esa palabra era Dios tiene una implicación que nosotros hemos de señalar. Este prólogo tiene la característica de presentarnos el origen, la unidad, el destino. En la clase pasada estudiábamos acerca de la filosofía que había detrás del pensamiento de Juan. Y no vamos a hablar hoy sobre más filosofía, sino nos iremos específicamente a las respuestas que está dando Juan por medio de este evangelio. Cada prólogo que nosotros leemos de un libro nos presenta las motivaciones del autor. Entonces, lo que está pretendiendo Juan es presentar al verdadero Hijo de Dios. Se nos presenta la identidad de Jesucristo. Por favor, lean conmigo nuevamente el capítulo 1, versículo 1. Las palabras del texto son estas. En el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y Dios era el verbo. En griego es enargé, gen hologos, kai hologos, gen prostonteon, kaisteon, gen hologos. Esas tres palabras que están subrayadas en azul son el verbo ser o el verbo estar. En nuestro español, el verbo ser, estar, o en inglés, se conjugan de la misma manera. En arge, en el principio, arge, origen, en el origen de todas las cosas era Dios, o estaba Dios. Eso nos habla, en primer lugar, de la persona de Jesucristo, su eternidad, su identidad. Él es Dios. Estaba desde el principio de todas las cosas. En el principio
la palabra estaba. Y la palabra estaba delante de Dios. La palabra gen es estar, pros significa delante de. Y esto es muy interesante porque nos está hablando del lugar donde está Jesús, donde está el verbo, está delante de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros hablábamos de estar en la presencia de Dios, estar delante de Dios implica la complacencia de Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios si no es de su agrado. Y esta palabra en la traducción más específica sería el verbo estaba ante Dios. Vea usted esta característica. En el principio era el verbo de Dios. Ya estaba el verbo de Dios. Y el verbo estaba delante de Dios. Y Dios era el verbo. El versículo 2 nos da la misma explicación. Este era en el principio con Dios. Es que Él es el verbo de Dios. Y esta palabra logos nos presenta estas 4 primeras características. La existencia de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la existencia de Cristo, podríamos hablar o hacernos la pregunta, ¿Dios es o Dios existe? ¿Dios es o Dios existe? Cuando se habla acerca de la filosofía, se dice que la existencia es llegar a ser. Una persona que es creada por algo o que procede de algo o que tiene una raíz de. Bueno, cuando hablamos de Dios, si usted me dice, pastor, ¿Dios es o Dios existe? Yo inmediatamente le voy a decir, Dios es. Porque no tiene principio y no tiene fin. No deja de existir. No llegó a existir. No fue originado por nadie, sino que Dios es. Y esto es una pregunta muy importante y que si nosotros tenemos esta respuesta, tendremos mucho que decir a aquellas personas ateas que nos preguntan, bueno, ¿Dios es o Dios existe? En realidad la palabra existencia implica el hecho de ser generado por o llegar a existir, llegar a ser. Bueno, cuando nosotros leemos este texto, el texto dice, en el principio era, ya era. No fue creado, sino es procedente del Padre. Veamos nuevamente este texto. La identidad de Cristo se presenta en el momento de el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Dios es. Su existencia es una característica que para nosotros es muy relevante. Porque se está presentando a Jesús como el Dios que no había llegado a ser Dios como muchos pensaban en el tema de los semidioses. Ahorita hablaremos un poco más acerca de la cosmogonía, cómo se creó el universo. Pero en este momento estamos hablando de el arjé. Esta palabra arjé es muy importante en el pensamiento de Juan. Arjé, el principio. Esto nos remonta a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio se está hablando de Jesucristo. Él ya es creador. Por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 1. Versículo 15. El texto dice así. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En teología, este concepto es creación ex nihilo, creación de la nada. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y es muy interesante cuando decimos por medio de Jesucristo, porque todos entendemos que, y dijo Dios, sea, y dijo Dios, sea la tierra, sea el mar, sean las plantas, sean... Y esta palabra en el idioma hebreo es Vayomer Elohim. Y dijo Dios, la palabra de Dios. Vean ustedes, es muy interesante porque Dios creó todas las cosas por medio del verbo, por medio de su palabra, por medio de logos. Para un griego, para una persona que tenía la mentalidad griega, el origen de todas las cosas no era un Dios. Escuché la clase anterior, estudiábamos acerca del demiurgo, un Dios que creó todas las cosas como un artesano, pero había un Dios llamado Vitos que hacía o que había creado todas las cosas. También está la cosmogonía acerca de que Zeus crea o es el hijo de Cronos, que hablaremos un poquito más adelante acerca de ello, pero había una forma que ellos ya tenían de pensar de la creación. Y entonces Juan presenta la enseñanza de Jesús, el creador, otra cosmogonía, otra forma de cómo se creó el mundo. Entonces, estamos presentando la existencia de Cristo, pero también tenemos que presentar la esencia y la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque Él procede del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. La consustancialidad de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos acerca de la Trinidad y vamos a los credos, se nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Que el Padre y el Hijo, o el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Son de la misma esencia, de la misma sustancia. Y cuando el texto nos presenta en el principio era el verbo y el verbo era Dios, nos está diciendo que es igual a Dios. No es subordinado a Dios. No es inferior a Dios. No hay una estructura jerárquica donde el Padre sea mayor, el Espíritu sea menor y el Hijo esté intermedio. Mucha gente tiene esa idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero en una jerarquía de mayor a menor. Pero la Escritura nos presenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, de la misma esencia. Eso se llama consustancialidad. La naturaleza del Hijo es divina. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. En el primer versículo nosotros encontramos la existencia, la esencia, la sustancia y la eternidad. Dice el texto, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Fíjese que me gusta ilustrar este texto de una manera que a mí me la enseñaron, porque
cuando uno encuentra en la Biblia dos frases idénticas o dos palabras iguales o que tienen la relación hacia el mismo hecho, quiere decir que se está subrayando y se está dejando un énfasis especial sobre esta palabra. Es como si nosotros en un texto pusiéramos esa palabra en letras mayúsculas y la pusiéramos en negritas y la subrayáramos y después le pusiéramos marcatextos amarillo. Es decir, cuando tú llegues a ese texto, toda tu atención se va a focalizar específicamente en esto. ¿Y cuál es la palabra que se repite? Este era en el principio con Dios. Jesús es eterno. Jesús es antes de todas las cosas. Juan está presentando al Hijo de Dios que se hizo carne. Él está presentando al humano, pero está presentando al ser divino. El Evangelio se encarga de presentar la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Muchas personas hoy en la teología hablan acerca del Jesús histórico, solamente hablar de los hechos del Jesús humano, quitándole lo divino, todo lo que suene a milagroso, todo lo que suene a fantástico, todo lo que suene a especial, todo lo que suene a poderoso, milagroso, hay que quitarlo. Solamente creamos que Jesús vino, que Jesús era un hombre y que ese hombre vivió y estuvo en la historia. Los sucesos del Jesús histórico, es lo que muchos creen hoy. Pero Juan se está encargando de lo contrario. Él procura decirnos, este Jesús que habitó en nosotros, que nosotros lo vimos, que estuvimos con él es el Hijo de Dios encarnado, pero Él es antes de todas las cosas, antes del arjé, antes del origen. Jesús es Dios. Ese es el primer énfasis que hace este texto. Continuando, tenemos que ir al siguiente versículo. Todas las cosas, dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la cosmogonía, cosmos, mundo, gonía, creación, origen, génesis. En el origen de la creación, todo mundo tiene una idea. En nuestro tiempo se cree en la teoría del Big Bang. Otros creen en la idea de que todas las moléculas se fueron juntando y todo surgió en un momento especial de la historia, pero que no hay un origen en realidad. Bueno, también los griegos tenían una idea de cómo habían sido creadas las cosas. Como estudiamos en la clase anterior, una de las ideas era que el dios Vitos fue el uno, de él emanaban todos los eones y uno de todos esos eones fue Demiurgo y ese Demiurgo creó todas las cosas. Y por eso se pensaba que la Tierra estaba alejada del origen, por lo cual había una luz dentro de la Tierra, dentro de las personas, y esas tendrían que volver hacia su Dios. Esa era una de las ideas de la forma en que ellos creían que se había creado el mundo. Pero también los poemas homéricos, el gran poeta Homero, narra que Zeus arrebata el trono a su padre, Cronos y Rea. Cronos supuestamente es el creador de todas las cosas, según la teogonía de Hesíodo. Es muy interesante leer esta parte, o de la historia de los clásicos. Pero otra de las ideas era que hubo un caos. Lo primero de todas las cosas fue el caos. Y después vino la luz, que es lo etéreo. De ahí surgió Gea, la diosa de la tierra. Y nosotros estudiamos geología. Y Urano,
el Dios de los cielos, emanó agua de sí y entonces surgieron todas las plantas. Y para que todas las cosas se tuvieran que dar, vino el Dios Eros para que hubiera esa unión y entonces hubiera la formación de todos los seres. Ese es el pensamiento griego sobre el arjé, sobre el origen. Ellos pensaban que el origen estaba o en Vitos, o estaba en Cronos, o estaba en el caos. Inclusive, la teoría del Big Bang está fundamentada en la idea del caos. No había nada y hubo un choque. Y de ese choque se crean todas las cosas. Eso no es nueva ciencia, sino es filosofía griega. Pero Juan presenta a Jesús como el creador. Jesús, el creador de todas las cosas. Es interesante que nosotros veamos esta particularidad de este texto. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es el origen de la vida? Jesús. Para los griegos era el agua. Pero Jesús es el origen de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, esta palabra y sin Él nos muestra lo indispensable de Jesús en la creación. Porque Jesús es indispensable. No es prescindible, es imprescindible. No se puede vivir sin Jesús, porque Él es el creador. Jesús es imprescindible. Sin Él, nada ha sido hecho. Sin Él, nada pudiera haberse realizado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesucristo es creador. Antes de que todas las cosas fueran hechas, Él ya era. Y por medio de Él, todas las cosas han sido hechas. Jesús es creador. Pero también, según el texto, hay dos palabras que son relevantes, que son la palabra Zoe y la palabra Fos. La palabra Zoe significa vida. Fos significa luz. Y el texto dice que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. El origen de la vida es Jesús. Y él es el dador de la vida. Él puede quitar la vida, él puede regresar la vida. Por eso nosotros encontramos en el Evangelio de Juan la resurrección de Lázaro, porque él puede regresar la vida. Acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 25. Este texto nos da una señal de la autoridad de Jesucristo. Vea usted lo que dice el texto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estos dos textos nos presentan la autoridad de Jesucristo al dar la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Veamos el capítulo 8, versículo 2. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Esta relación especial entre la vida y la luz
y la muerte y la oscuridad son una característica que Juan está presentando. En él estaba la vida. Él es el Dios viviente. ¿Recuerdan ustedes aquel momento en la vida de Agar del pozo del viviente que me ve? El Dios viviente que ha nacido y que en su vida y por su muerte nos da a nosotros la vida. Es para nosotros muy especial pensar que Jesús es la vida y esa vida nos da la luz. La vida era la luz de los hombres y es la luz verdadera que ilumina. Acompáñenme ahora al capítulo 8, versículo 22 y 23. El texto dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Se está presentando Jesús a sí mismo como la vida. Él se está presentando como el dador de la vida. Recordemos que Él es el pan de vida, que Él es el agua de vida. Esto es interesante porque Jesús se representa a sí mismo como la vida. Ahora, en este pasaje nosotros encontramos que Él se define a sí mismo como el yo soy. El yo soy, el Dios verdadero, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios al que en todo el Antiguo Testamento le habían dado diferentes nombres. Él se está presentando a sí mismo como el yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Veamos ahora el mismo Evangelio, capítulo 11, versículo 25 al 27. El texto dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Les dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Todas estas afirmaciones que nosotros vemos en este texto terminan en algo interesante. Y ellos creyeron en Jesús. Y ellos confesaron a Jesús. Y todos terminaron creyendo en Jesús. ¿Me recuerdan cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Capítulo 20, versículo 30 y 31. El propósito es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Veamos la relación. No son palabras aisladas, no son frases al azar, sino hay una relación, hay una semántica de todo esto. Jesús es el Hijo de Dios, el Dios viviente, el Dios de la vida, el origen de todas las cosas. Él es la luz, no hay nada fuera de Él. Hay una relación que tienes que hacer, creer en Él. Cree en el Hijo de Dios. Ahora, el texto también nos da otra característica porque Él es la luz del mundo. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Él es la vida, pero también Él es la luz. Por favor, regresemos al capítulo 1. Estamos hablando del prólogo, frase a frase. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué necesitamos la luz? La necesitamos cuando estamos en oscuridad. Es imprescindible
la luz. Ahora, pensando en la palabra de Dios y la luz, ¿me podría usted decir el primer texto que se le venga a la mente que combine la palabra luz y palabra de Dios? Salmo 119, 105. Yo los vi a casi todos recitarlo aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra. A ver. Lámpara, luz, es a mis pies tu logos. ¿Quién es el logos? Es Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra revelada. Es Jesucristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, quien nos da la luz. Y esa luz es imprescindible en el tiempo de oscuridad. Pero esa luz es inagotable y las tinieblas no prevalecen contra ella. No pueden superarla, no pueden detenerla, no pueden acabarla, porque Él es omniabarcante. Toda la luz brilla. Él es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Otra referencia, Él es la estrella de la mañana. Su rostro brillante. Es la gloria del Hijo de Dios. Él es la luz. Ahora, veamos, por favor, otra característica de la luz que encontramos en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Recuerdan que en la clase anterior hablábamos acerca de la iluminación de los hombres? Que ellos querían ser iluminados. Bueno, veamos lo que dice este pasaje. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara, en la persona de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento. ¿Me pueden decir cómo se dice conocimiento en griego? Gnosis. Es que ellos pensaban que la luz, ellos pensaban que el conocimiento, la razón, su pensamiento, su filosofía les iba a regresar hacia Dios. Pero no es el conocimiento el que te guía a Dios, sino el conocimiento del Hijo de Dios, quien te revela al Padre. Tú no puedes ver al Padre si no es por medio del unigénito Hijo de Dios. Él es la luz. Y el texto nos dice que Él es que resplandeció en nuestros corazones. La referencia en primera de Pedro es que muchos no han conocido al Señor y no les ha alumbrado en su corazón. Es que Él es la luz que nos rescata de la oscuridad. La luz que resplandece en las tinieblas y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. ¿Recuerda usted ese texto? Es que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la luz. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y quien nos ilumina. Y la palabra iluminación tiene ese sentido, llevar, extraer de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados de la oscuridad de nuestro pecado a la luz. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús dijo
Yo soy la luz del mundo. Continuemos entonces estudiando este pasaje. Él es la luz verdadera. Otros presentan muchas luces, pero Él es el Dios vivo y verdadero. Él es el Dios viviente. ¿Por qué? Porque nos va a hablar acerca de la encarnación de Jesús. Jesús vino a este mundo para dar evidencia, para dar señales, a fin de que todos creyesen en Él. Para que todos conozcan al Hijo de Dios. Y vamos a ver en este texto, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Otra vez se repite que Jesús es creador. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Acompáñenme al versículo 14. Dice, y aquel verbo, aquella palabra acción, aquella palabra revelada, aquella palabra expresada por Dios, el creador de todas las cosas, y aquel verbo fue hecho carne. Jesús, hecho carne. Acompáñenme, por favor, a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor de la vida y el autor de la fe. Él es el autor de todas las cosas. Y Él se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. ¿Recuerdan ese pasaje? Filipenses capítulo 2. Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Él se hizo carne. Ahora, este texto también tiene un sentido apologético. La palabra que nosotros vemos ahí es la palabra sarx. Sarx es la palabra para hablar de carne, no de carnalidad pecaminosa como nosotros entendemos. No, sarx, carne, de carne y hueso. Él, totalmente Dios, divino, totalmente hombre. No era un fantasma o un espíritu que andaba por ahí, que tenía apariencia de hombre. No, como lo pensaban muchos herejes. Jesús vino en carne. La doctrina de la encarnación. Jesús se encarnó. Se encarnó en María. Y Él tomó la forma de un siervo, semejante a nosotros. ¿Con qué propósito? Nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 4 y capítulo 5 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, que Él, estando en la forma de hombre, teniendo carne y hueso, estuvo sujeto a toda clase de tentaciones por su carne, pero Él vivió sin pecado.
Él es Dios que se hizo carne. Esa es la intención de Juan, presentar a Jesús que se hizo carne. Ahora, la siguiente palabra es habitó entre nosotros. Habitar tiene relación con la palabra Shekinah. La palabra Shekinah significa la presencia o la imagen de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Si nosotros recordamos el tabernáculo, en el tabernáculo estaba la presencia de Dios y el tabernáculo estaba al centro de todo el pueblo. Cuando estaban caminando en el desierto, el tabernáculo tenía que ser colocado a la mitad para representar la centralidad de Dios en medio del pueblo. Y entonces la Shekinah de Dios estaba o se posaba sobre el tabernáculo. Esa es la referencia que se hace acerca de Jesús. La palabra esqueno en griego es la misma palabra, o tiene la misma relación de la palabra Shekinah en hebreo. La presencia de Dios en el pueblo. ¿Recuerda usted la palabra Emmanuel? ¿Cuál es el significado de la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Él estaba con nosotros. Él habitó entre nosotros. En el mundo estaba. Él caminó. Otra referencia de la humanidad de Jesucristo. Nosotros vimos su gloria. El pasaje da otra característica muy hermosa. Nosotros vimos su gloria. Fuimos testigos oculares de su gloria. Jesús, cuando se hizo carne, tomó forma de siervo, no dejó de ser Dios. Muchas personas pensaron eso. Jesús, cuando se hizo carne, dejó de ser Dios. No es así. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Por eso todas estas señales de la divinidad, cada milagro nos presenta la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Jesucristo, la omnisciencia de Jesucristo. Él caminó sobre el mar. Él tenía autoridad para callar a los vientos y al mar. Él tenía autoridad para decir a un pez, trágate una moneda y que la saque Pedro y ahí está la moneda. Él tenía autoridad para decir, peces, métanse a la red de estos muchachos que no han pescado nada. Él tenía autoridad para multiplicar el pan y los peces por muchísimas personas, todos se saciaron, porque Él era Dios, su divinidad, pero al mismo tiempo su humanidad. Su humanidad. Él habitó entre nosotros, pero al estar entre nosotros, no dejó de ser Dios. El Dios que es desde el principio, habitó entre nosotros sin dejar de ser Dios. Esto rompe la mentalidad del griego que decía que la tierra era mala y que la carne era pecaminosa. ¿Cómo podría fundirse? ¿Cómo podría relacionarse la carne mala con Dios bueno? En el pensamiento griego eso era un dualismo. La clase pasada hablamos de eso. La carne es mala, el espíritu bueno. Dios es bueno, la carne es mala. No se pueden relacionar. Ese era el pensamiento. Pero en la persona de Jesucristo se unen las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Seguimos en el texto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria como del unigénito
del Padre. Por favor, lea conmigo capítulo 1, versículo 22, perdón, 32 y 33. El texto dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan aquella palabra hermosa que dice, este es mi Hijo amado, a él seguir? O este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual está mi gozo, en el cual está mi gracia, el cual está lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo. Él es Jesucristo. Miren, hermanos, este pasaje en realidad es un resumen de todos los detalles que nos iba a ir presentando todo el Evangelio de Juan. Frase a frase nosotros hemos visto cómo se está presentando a Jesús como el Dios viviente, como el Dios que se hizo carne. Ahora, el texto no termina ahí, por lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único Hijo que está en el seno del Padre. Él regresó al seno del Padre, procede del Padre, pero regresa al seno del Padre. ¿De qué nos está hablando? En este prólogo, en el último versículo, nos está hablando de la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo. Este pasaje en realidad es fascinante porque nos muestra toda la doctrina de Jesucristo, toda su vida, su propósito, su identidad, su origen, su unidad, su destino. Él es el Hijo de Dios. Ahora, veamos la característica especial que tiene este texto, porque dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre que está sentado, o que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra Él le ha dado a conocer en el idioma griego es la palabra exégesis. Él le ha dado a conocer. La palabra exégesis es una palabra que en el contexto teológico se ocupa, la palabra exousia, se ocupa para desentrañar lo profundo, lo que casi no se conoce. Hacer una exégesis es hacer un análisis profundo de un texto para sacar lo más lindo, lo más precioso que probablemente está tan escondido que a nuestra simple vista no lo podemos ver. Él lo ha dado a conocer. Es que, ¿cuál es el propósito de Jesús? Jesús viene a darnos a conocer al Padre. Ustedes no conocen al Padre si no conocen al Hijo. Ustedes no pueden ver al Padre si ustedes no han visto al Hijo. Y nosotros lo acabamos de leer en el capítulo 5. Si no conoces al Hijo, no vas a conocer al Padre. Entonces, Jesús, Él es la exégesis de Dios. Él es la revelación de Dios. Él es quien da a conocer a Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él nos lo ha demostrado. Él nos ha revelado quién y cómo es el Padre. Ahora, por eso lo crucificaron, porque Él está diciendo que el Padre y Él son uno solo. Por favor, Juan capítulo 10, versículo 30. Dice el texto, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
es que Él está cumpliendo su propósito. El Padre y yo, uno somos. Todo este prólogo entonces nos presenta a Jesús como el verbo de Dios, la palabra acción de Dios. Nos presenta a Jesús en su eternidad, en su esencia, en su sustancia. Nos presenta a Jesús como la vida, el origen de todas las cosas. Él es creador, Él es sustentador. Todas las cosas son creadas por medio de Él y para Él. Nos presenta también que Jesús es la vida y que Él es la luz. Él ilumina a todos los hombres y sin esa luz nadie puede salir de las tinieblas. Esa luz es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres de este mundo. Él es el creador del mundo y vino a este mundo y se hizo hombre. Nos muestra la encarnación de Jesucristo, su humanidad y su divinidad. Nos presenta también la gloria del Hijo de Dios. Nos presenta a Jesús como creador, como la vida, como el autor, como el unigénito Hijo de Dios. Nos presenta su muerte, pero también nos presenta su resurrección. Y además nos da la muestra de que Él regresó al seno del Padre. Su encarnación, su ministerio, su crucifixión, su resurrección, su ascensión. Hermanos, el prólogo de este hermoso evangelio nos ayuda a entender entonces el contenido de todo el evangelio de Juan y el propósito para que nosotros conozcamos al Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Muchas gracias. Sé que vienen muchas dudas, quejas, sugerencias, comentarios. Es el tiempo de hacerlos. Muchas gracias, hermanos. Pastor Ismael, es su tiempo. Damos toda la gloria a nuestro Dios porque Él, a ver si ya, yo estoy bien. Ok. Damos toda la gloria a nuestro Dios porque a través de este hermoso estudio podemos ver todo el contenido del Evangelio. Creo, y yo lo anuncié con anticipación, el prólogo es rico, es jugoso, es cremoso. El prólogo es el que le va a dar la vida y el sentido. No sé si me están escuchando. Es el que le va a dar todo el sentido a toda la carta. Entonces, al principio mencionamos el propósito, porque el propósito nos iba a dejar ver cosas muy claras, pero cuando viéramos el panorama y viéramos el prólogo, automáticamente, sin más ni más, hermanos, habríamos entendido todo el evangelio de Juan. Es decir, si en este momento ya no estudiamos el capítulo 4 y así hasta el capítulo 21, realmente todo el contenido a través de un propósito y a través de un prólogo y a través de todo un bagaje de situaciones que se dan en el trasfondo de Juan. Entonces, hermanos, yo estoy muy emocionado. Yo creo que más que preguntas, seguramente habrá afirmaciones, comentarios, inclusive creo que muchos van a quedar sorprendidos o ya quedaron sorprendidos al encontrar que en tan solo 18 versículos está todo el contenido del Evangelio, incluso podríamos decir el más evangélico es Juan, en el sentido de evangelizador, porque presenta que hay que creer en Jesucristo y que hay que entender que Él es el dueño de la vida. Y hermanos, hemos visto un prólogo hermoso. Pero si hubiese alguna pregunta, si hubiese algún comentario, hermanos, estamos abiertos para escucharlo. Antes de la pregunta, quisiera decirles, hermanos, ¿qué les pareció? No somos muy dados a preguntar y qué les pareció.
Pero, hermanos, ante la luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en un prólogo, creo que hemos quedado extasiados. Seguramente dijimos como Pedro, como Juan o como Jacobo, Señor, te hacemos 3 enramadas y te hacemos una también para ti. Porque, hermanos, esto es maravilloso. Primero, antes de preguntas, antes de respuestas, ¿qué les pareció el Evangelio? ¿Quién es el primero? ¿No hubo? A ver. Adelante, hermano David. Levantó su mano. Si alguien más. Y que el hermano Nelly también se acercó. Hermano David. Oye, hermano. Sí, bueno, lo escuchamos. Sí, hermano, lo escuchamos. Para mí, de manera muy personal, es impresionante la forma pues, de cómo presentan ustedes. Sabemos que el contenido de la carta del Evangelio es importantísima. Nos da todos los datos, hermanos, para consolidar nuestra fe en Jesucristo, para poderlo presentar. Pero también es muy interesante la forma en que presentan ustedes este estudio, hermano. La verdad es que nosotros hemos leído muchas veces el Evangelio, pero no logramos comprender a veces qué tan significante es este Evangelio, hermano. Y como decía aquí el doctor Ismael Cortés, en los 18 primeros versículos describe completamente el Evangelio. Para mí es algo muy hermoso, hermano. Una clase muy interesante, muy interesante. Amén. Muy bien, hermano David. En verdad es que esto es así. Esto es así. El prólogo es riquísimo, es esplendoroso. Yo me extasío cada vez que llego y veo el prólogo porque está maravilloso. Pero qué bueno que a usted le parece. ¿Algún otro hermano que quiera comentar algo? Mi hermana Yoyita. Excelente, gracias a Dios. Muy bien. Hermana Nelly. Bueno, sí fue muy rico aprender más. A mí me llamó la atención lo del Salmo 119, 105, en donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo ahí, bueno, sería cuestión de haber checado la raíz de lo que significa palabra, ¿no? En griego logos, pero yo lo habría tomado como lámpara es a mis pies, tu palabra es tu ley. Así, para mí fue sorprendente ahorita lo que el hermano Ismael comentó, que es logos, es Jesús, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, y tomarlo como, como la persona de Jesús y que es lumbrera nuestro camino. Claro que sí. En griego la palabra es logos, pero en hebreo es davar. Y esa davar es la ley de Dios o la palabra misma de Dios presentada a través de Jesucristo. Por eso cuando nuestro hermano nos estaba mencionando el Salmo 119, es maravilloso porque la palabra davar está enfatizando a nuestro Señor Jesucristo más que una palabra o más que alguna cosita por ahí. No, se está hablando de la persona de nuestro Señor Jesús. Incluso en Proverbios capítulo 8, la palabra que se utiliza ahí es la palabra sabiduría, con el mismo sentido. Entonces Jehová me poseía desde el principio, entonces está hablando de nuestro Señor Jesús como palabra y como la sabiduría de Dios. Muy bien, hermana, gracias por su comentario. Hermanos, ¿algún otro comentario? Hermano Jesús. Hermano Jesús. Buenas noches. Sí, hermano, buenas noches.
Mi hermano, Buenas buenas noches. noches. La verdad que sí es impresionante la forma en que Pastor Ismael en tan poco tiempo puede darnos un recorrido y sobre todo hacer una explicación tan amplia de cómo Jesucristo nos enseña y nos muestra a su Padre. Pero sobre todo me quedo con una palabra que dijo, que esto nos puede servir para cuando alguien nos pregunte si en verdad Dios existe o Dios está, porque muchas veces no sabemos qué responder porque decimos, no, pues es que nadie lo ha visto, nadie lo vio, pero si hoy entendemos esta parte de que Jesucristo se encarnó para darnos a mostrar a su Padre, es lo maravilloso y esta fe que antes era de oída, hoy nuestros ojos lo pueden ver. Amén. Bendiciones, pastores, que Dios los siga usando. Sí, gracias, hermano. Fíjese que algo que es interesantísimo, nuestro hermano Ismael mencionó la palabra exegeomai. La palabra exegeomai, de ahí viene la palabra exégesis y significa conducir afuera. El que ha mostrado, el que ha exhibido, el que ha clarificado, el que ha puesto en la parte más alta a Dios, Dios el Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, damos gracias a Dios porque el que mostró toda la gloria de Dios en una sola palabra, en una sola exhibición, fue nuestro Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesús, por eso, Él es el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza. Gracias, hermano Jesús. Qué hermoso estudio hemos tenido esta hermosa noche. Pastor Hilario. Hermanos, ¿alguno otro hermano? Adelante, Pastor Hilario. La esquinita. El micrófono ya está, mi amor. Ok, hermanos, gracias por estas clases que se están impartiendo. Yo creo que debemos apreciar como creyentes y como servidores de Dios todo esfuerzo que se haga por transmitir la palabra de Dios y compartirla con muchas personas más. Toda labor que se haga es muy importante y más en esta época. Independientemente si hay pandemia, si hay actividad en las iglesias o no, como creyentes debiéramos siempre estar dispuestos a compartir lo que sabemos con más personas. Así que yo valoro esa iniciativa de ambos, Ismael Cortés. Gracias. Y sobre la aportación sobre el prólogo, creo que estamos centrándonos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el prólogo le dedica 4 versículos a otra persona y es Juan. El versículo número, verso 6, verso 7, verso 8, además del verso 15. Entonces, estos 4 versículos del prólogo, yo creo que son también sumamente importantes, ya que Juan dice que él no era la luz, pero sí vino para dar testimonio de la luz. Ahora, recuerden que el Evangelio, como ya se mencionó, escrito entre los años 80 y 85, fue en primera para reforzar la fe del creyente, para servir todos los evangelios como una especie de manual de formación cristiana, un discipulado, una catequesis, un adoctrinamiento para los creyentes, pero casi los primeros convertidos de la cristiandad fueron gente común, y incluyendo los apóstoles, a quienes, como mencioné la semana pasada, el Sanedrín les decía que eran agramatos e idiotai, es decir,
La Reina Valera es generosa y dice que eran del vulgo y sin letras, pero en realidad lo están tachando como la gente más ignorante. Y Pablo también reconoce eso, dice que miren que no son ni muchos sabios ni muchos entendidos entre vosotros. Ahora, Juan el Evangelista presenta a una persona que viene a dar testimonio de la luz, que no es un agramatos y no es un idiotai. ¿Quién es este Juan? Es su primo. Pero además, ¿quién es este Juan? Es un hijo de sacerdote. Es una persona que pudo haberse enlistado en la orden sacerdotal como su padre, pero Dios lo escogió para un ministerio especial, un ministerio de profeta, pero era una persona que tenía toda la formación. Y Juan, entonces va a presentar a gente que da testimonio de la luz, gente que lo ha visto, que ha visto su gloria, como Juan mismo, Juan el escritor, pero también como Juan el Bautista. Y hay más detalles por ahí que se pueden rescatar también y analizar, que creo que es importante tomar en cuenta cuando revisamos esto, ¿no? ¿Quién es este Juan? Y es precioso. A mí me fascina, me encanta cómo Juan el Evangelista presenta en el prólogo a Juan. Se abre presentando a Jesús, no cualquier persona, sino una persona de linaje sacerdotal. Y esto es padrísimo también, como para ir a escarbarle más. Gracias. Hermano Hilario, muchísimas gracias por este detalle. Quiero mencionar dos cosas. La primera es que es verdad que hemos tenido un estudio muy hermoso, pero el prólogo es tan rico y tan espeso que apenas estamos todavía en la parte de la superficie. Fíjense qué hermoso estudio y sin embargo todavía estamos en la natita porque esto todavía tiene muchas cosas más que enseñarnos. Quiero mencionar entonces dos cosas. Uno, hay un versículo que dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra que se utiliza para prevalecer es la palabra cubrir. Entonces, las tinieblas trataron de cubrir la luz que es nuestro Señor Jesucristo, pero no pudieron sofocar esa luz, esas tinieblas. Eso es número uno. Número dos, dice gracia sobre gracia. Entonces, nuestro Señor Jesús nos enseñó toda la gracia, pero escuchen esto, gracia sobre gracia. Es como cuando vamos a la playa y viene una ola y apenas está llegando la ola a la playa y comienza a regresarse cuando ya viene otra ola. Entonces, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo es tan maravillosa que llegó su gracia, todavía no acababa de presentar su gracia, cuando ya estaba regresando más gracia y no se acaba de ir la gracia cuando ya está llegando más gracia de Dios. Entonces, hermanos, por eso les decía que esto es impactante. Y el último detalle, lo que mencionaba nuestro hermano Hilario, es acerca de la persona de Juan. Si ustedes tienen a la mano su Biblia, busquen Juan, capítulo 10, último versículo. Y prepárense para otra sorpresa más. Pastor Ismael, ¿quieres leerlo, por favor? Versículo 41. Sí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Glorioso. Juan, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña cascada o qué saliste a ver al desierto? Un pabilo que está humeando. No.
Cuando hablamos de Juan, hermanos, Juan el Bautista, estamos hablando de todo un personaje. Y hizo su trabajo y lo hizo bien. Pero ese versículo es uno de los que más me impresiona sobre su persona, porque no hizo muchísimas cosas que pudo haber hecho, pero todo lo que dijo acerca del Señor Jesucristo era verdad. Y algo que me gustaría que nosotros pudiésemos aprender es que Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida. Y nosotros los creyentes hoy somos los precursores de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos hablar siempre la verdad como Juan el Bautista. Pudo haber hecho muchas cosas, pero la más importante, que siempre todo lo que dijo del Señor Jesús era verdad. Qué impresionante. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Último comentario para que entremos a algunas preguntas si las hay. Adelante, Moy. Sí, buenas noches. Me parece un asunto 100% cosmogónico. Me parece que el apóstol Juan habla en retrospectiva y en prospectiva. Y hace un énfasis precisamente en la creación. Lo que ya habíamos dicho nosotros de la predestinación en otros cursos que hemos llevado. Y eso me parece fascinante, la verdad, muy, muy intrigante, porque sinceramente yo no he podido avanzar más del capítulo 5 por tanta intriga, tanta fascinación, que definitivamente me quedo sorprendido de la profundidad que tiene cada versículo, ni siquiera cada capítulo, cada versículo que está presentando el apóstol Juan, y obviamente contrarresta muchísimas teorías sobre el origen, sobre la creación, sobre la evolución, y obviamente creo que esta inspiración que Dios ha dado al apóstol Juan es sumamente impresionante en cuanto a poder presentar el verdadero origen del universo, el verdadero origen de la creación, el verdadero origen de la humanidad, del ser humano, del hombre. Entonces, yo estoy, la verdad, muy impresionado y creo que no me alcanza el pensamiento para entender todo el conocimiento que Dios ha puesto en las epístolas del apóstol Juan. Eso sería mi comentario. Qué bueno, Moy, qué bueno. Un día nos dijiste que te había sorprendido Pedro, y yo creo que ahora Juan te ha dejado con el ojo muy abierto. Así que qué bueno, qué bueno. Y bueno, así será siempre con la escritura. Hoy estamos hablando de apóstoles, tal vez un día hablemos de profetas, tal vez otro día hablemos de reyes, pero siempre la palabra tendrá una enseñanza profunda para nosotros. Hermanos, si hay alguna pregunta, dejemos los comentarios ahí. Y si hay alguna pregunta, entonces podamos hacerla en este momento. Adelante, Moy, danos tu pregunta. Sí, bueno, creo que sí cabe, a lo mejor no en el prólogo, pero sí tiene mucho que ver, y aparte con el versículo que acabamos de leer de el capítulo 10, el final del capítulo 10, sobre el bautismo, porque me detuve tantito en el asunto de que Juan bautizaba y también bautizaba a Jesucristo al mismo tiempo, pero al otro lado, digamos, del río Jordán. Y obviamente los fariseos preguntaban que por qué bautizaba a Jesucristo.
Y por ahí hay una analogía acerca de del esposo. Y eso es lo que a mí como que no me quedaba muy claro, o todavía no me queda muy claro. Me parece que tengo algunas dudas en ese asunto. ¿Por qué lo representa como el esposo, como el amigo del esposo que está Sí. escuchando a Jesucristo? Esa sería la pregunta. Moy, si tú me invitaras a tu casa, eh, tú, a mí personalmente o a alguna otra persona, y nos invitas a tu casa y alguien dice, oigan, ¿y por qué van a comer? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no se aguantan? ¿Por qué tienen que estar riendo? Y entonces tú les dices, bueno, pues es que hoy es día especial porque fulanito de tal vino a mi casa y no es un tiempo para tristeza, sino realmente para alegría. Entonces, cuando la gente le está diciendo por qué los discípulos no ayunan o por qué no oran lo suficiente, por qué no afligen su corazón por las situaciones que están pasando, y les dices que en este momento no es tiempo para tristezas. El estar con el esposo o con el amigo del esposo es la cosa más hermosa y más gloriosa. Entonces, estar con el Señor Jesús es la cosa más hermosa, que no es para estar en tiempos de aflicción. Habrá tiempos de aflicción, pero hablar del Señor Jesús y de estar con Él debe ser la cosa más alegre y más feliz. Solamente como analogía. Esperamos que esta respuesta haya sido de bendición. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Para ampliar lo que dice el versículo, capítulo 3, versículo 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del Sí. esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Hay Así alegría. pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Y precisamente él está diciendo que Jesús es el esposo, el esperado, a quien recordemos aquella parábola de las 10 vírgenes, aquel súper esperado que todos amaban para que estuviera, y los fariseos y los maestros de ese entonces no estaban dando la gloria a Jesucristo, sino que se le estaban dando a sí mismos. Entonces él presenta, no señores, es Jesús a quien deben de seguir y yo tengo que menguar para que Él crezca. La gloria es de Él, el nombre es de Él, la obra es de Él. Yo no tengo que gloriarme de ello más que gozarme juntamente con Él. Bien. Eso es en relación a Juan con el Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Hermanos, ¿alguna otra preguntita? Adelante, Pastor David. Escuchamos su Ok. pregunta. Sí, primero, antes de la pregunta, pues pensando en la parte de la identidad o de que Cristo es la raíz de la humanidad, y como decía el pastor, el origen, la unidad y el destino de todas las cosas. Poder que ampliaran un poquito la palabra, el término arjé, ¿no? ¿Qué impacto tiene este término, el arjé, en toda el origen, la unidad, el destino de la humanidad y de qué manera el creyente viene a tener esa nueva realidad de una nueva vida en ese, pues en el arjé que es Cristo, ¿no? ¿De qué manera? ¿Podrían ampliar un poquito esa parte nada más? Sí, la palabra arjé para los griegos, bueno, la palabra arjé para comenzar significa principio,
Pero para los griegos, ellos estaban buscando el principio de todas las cosas, pero el problema es que estaban buscando el principio de todas las cosas dentro del universo y no fuera del universo. Entonces, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Ellos pensaban el fuego, el aire, la tierra y el viento. Entonces, cualquiera de estas puede ser el origen de todo el universo. Unido a esto mismo, tiene que ver con el sol, la luna, las estrellas y todo lo que ellos hicieron de dioses. Pero Juan llega y entonces dice, en el principio, en el arjé, en el principio era el verbo. Entonces, la palabra era es un imperfecto, y esto quiere decir que es algo así como el copretérito, algo así como lo que era o lo que había. Entonces, lo único que hay en el principio, pero no en el principio como tiempo, no en el principio como Génesis 1:1, sino como Génesis 0 para atrás. Entonces, que en el principio, en el origen, en la eternidad de todas las cosas, Él era el verbo. Entonces, se está yendo a que el origen de nuestro Señor Jesucristo es el Padre y es en la eternidad. Llega aquí a la tierra para hacer su trabajo y entonces se ve como el Hijo de Dios. Y finalmente regresa a Dios porque de Dios ha venido. Lo mismo sucede con el hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios, entonces viene de Dios. Está en esta tierra y tiene la semilla de Dios, y finalmente a través de Jesucristo el hombre vuelve a Dios. Entonces ahí está el origen, la unidad y el destino, pero tiene que ver que todas las cosas alcanzan su mayor extensión, su mayor fuerza en el arjé, porque el arjé es el mismo Logos, el mismo Señor Jesucristo. Entonces, en el principio, en el origen, en la eternidad. Yo no utilizo mucho la palabra para hablar de Cristo, la preexistencia de Cristo, porque entonces estamos diciendo que Cristo llegó a ser. No, Cristo ya es y ya era y siempre ha sido. Entonces, una palabra que yo trato de quitar de mi lenguaje pastoral es la palabra preexistencia. A veces se ocupa, pero hermanos, eso le está dando cierto toquecito de que Cristo en algún momento llegó a ser. ¿En qué momento Cristo llegó a ser Dios? Hermanos, siempre fue, y es lo que quiere decir ese verbo copretérito que en griego se llama imperfecto. En el principio era el verbo, y el principio era o estaba con Dios, y el verbo era con Dios, era Dios. Entonces, esa palabra era es importante, pero va pegadita juntamente con logos y con arjé. Espero, hermano, que esta respuesta haya bendecido. El hombre es la creación de Dios, es la imagen de Dios. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Yo quería comentar eso porque el hermano nos preguntó el origen, unidad y destino. Y el origen del hombre es el arjé. ¿Quién es el arjé? Es Dios. Y es Jesucristo, por quien es creado. Entonces ese es su origen. Su origen es Dios. Su unidad, ¿quién es? Es imagen de Dios. Y entonces esa imagen a causa del pecado ha caído y fue separada, expulsada, destituida de la gloria de Dios. Pero su destino es regresar al Padre por medio de la obra del arjé, que es Jesucristo. Por eso yo mencionaba en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe. Ahora, esa palabra tiene esta implicación. Él es el autor de la vida, Él es el autor de nuestra fe. O sea, Él es el origen, la unidad y el destino. En ese sentido, por eso iniciamos la conferencia hablando de Logos. Él es todo, el principio de todo, el fin de todo, por quien hemos de tener redención en su sangre. Por eso Él es nuestro arjé. Y también en el sentido de la recreación, tiene que ver la misma palabra de volver al principio. Recordamos cuando Jesús le decía, bueno, pero en el principio no fue así. O sea, todas las cosas por causa del pecado fueron destruidas, desarticuladas, pero por la sangre de Jesucristo, quien es nuestro mediador, volvemos al principio y somos nuevas criaturas. Ese era mi comentario. Y muy bueno, y muy bueno. Pues hermanos, esta ocasión ha sido una ocasión muy nutritiva y damos gracias a Dios por esta oportunidad. La próxima semana, la próxima clase, el próximo estudio, también quiero decirles que tendrá una enseñanza muy profunda, una enseñanza fuerte, una enseñanza también de la que nos hemos de quedar muy sorprendidos, porque va pegadito con esto. Y nos mencionan algo acerca de los testigos de Jehová. Hermanos, guárdeme esa preguntita, por favor, de los testigos de Jehová, porque ya viene Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí lo podemos contestar con toda la claridad, porque lo vamos a ligar con los anticristos que había en el tiempo de Juan. Si nos permite, hermana Dina, esa pregunta que usted hizo, quisiéramos colocarla precisamente en ese momentito, bajo todo el contexto de Primera de Juan. Hermanos, yo tengo que salir, estoy muy contento con esto. Ahora, en este momentito, yo estoy en el seminario, es mi primer día, y entonces ha habido muchas actividades, y ahorita ya me están esperando para otra actividad. Entonces, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su conexión, por su atención, por todo lo que están haciendo, porque sabemos que todos estamos siendo edificados con la palabra de Dios. Pero quiero invitarlos para orar. ¿Les parece bien? Hermana Dina, ¿quiere dirigirnos en la oración? Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestras vidas, Señor, y has estado ahí para volvernos a instruir en tu palabra y, Señor, reconocer que nada somos delante de ti. Gracias, Señor, por la vida del pastor Ismael. Sé tú con el Señor, dale la sabiduría y el entendimiento, Señor, para que Él siga enseñándonos a nosotros y de esa manera, Señor, poder transmitirle a tu pueblo. Sé pues, Padre, con cada uno de mis hermanos, tú los conoces, sé con ellos, Señor. Y gracias por este momento, gracias por la tecnología que nos une y de esta manera, Señor, poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, gracias por el don de lenguas que tú nos has dado de podernos comunicar en el mismo idioma, Señor, y los que hablamos otros idiomas, poderlo transmitir de esa misma manera, Señor, a nuestros hermanos y poderlos también instruirlos, Padre. Pero danos la paciencia y danos la sabiduría y, Señor, y lo hagamos todo para tu gloria. Bendice al pastor Ismael que está dirigiendo el seminario. Sé tú con el Señor. Es un trabajo bastante complicado y difícil, pero dale, Señor, la paciencia y el amor para que pueda seguir sirviéndote desde ese lugar. Bendícelo, bendice su familia y a sus hijos. En Cristo Jesús. Amén.